Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y aquí estamos los de la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a informarles, opinarles, enmarcarles noticias que puedan ser o que deberían ser de su interés. Ya verán que hay muchas que efectivamente son y mucho de su interés. Bueno, todo eso lo vamos a hacer siguiendo dos principios, dos guías: la valentía y el rigor, y dentro de un ambiente general en el que se tiene que respirar libertad. Si no es así, esto sería una de esas telepedros, que tantas hay por ahí, ¿verdad? Pues una de ellas. Nosotros actuamos con otras mentalidades, y la nuestra es invitar a gente que no viene a leer un argumentario para defender al de la Moncloa o a Feijóo o al otro. No, no, no. Nosotros queremos gente que venga aquí a contar lo que sabe de las cosas o a expresar su opinión libre sobre las cosas. Y sobre eso nosotros ya decidiremos, que somos mayorcitos, inteligentes, ya decidiremos qué opinamos sobre esto o sobre aquello. Bueno, pues y además eso hay que hacerlo de forma abierta y clara. Si hay un tío en Almería que le encuentran en la almohada 120.000 euros y es del PP, pues oye, pues muy bien. Igual de mal que si uno como Ábalos le imponen 24 años de cárcel los de la Fiscalía Anticorrupción. Le piden, no le imponen, le piden. Y 3,7 millones de euros de indemnización, de multa. Bien, bueno, de todo eso hablaremos a lo largo del programa, claro que sí, porque esto está abierto y pretende serviros, no tiene más propósito el programa, no queremos adoctrinar a nadie. Hoy empezamos nuestro recorrido informativo con imágenes de que por fin Trump ha dado un giro en algo que empezaba a incomodarle probablemente, los rumores sobre si él participó o no en las famosas fiestas de la isla de Epstein, unas fiestas en las que corrían unas juergas impresionantes, algunos grandes de la vida política y sobre todo económica de Estados Unidos y también de la Royal británica. Hay de todo como en botica. Y al final Trump, que pues no tenía muchas ganas de abordar este asunto, supongo que a la vista de que Bill Clinton era uno de los grandes usuarios de todo esto, pues ha promovido que los republicanos den un giro copernicano y ahora autoricen la publicación de los visitantes a las fiestas del famoso Epstein. Así es que vamos a saber, más bien pronto que tarde, quién iba por allí, y a lo que iba pues ya me imagino que se lo pueden imaginar y no hace falta que nos den más pistas, ¿verdad? Y luego hay otra circunstancia no menor que tienen que conocer, porque el presidente americano, Donald Trump, en unos actos por la visita a Estados Unidos del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, pues bueno, en pleno agasajo, después de reuniones en la Casa Blanca, pues hubo una comparecencia de medios en la que Trump felicitó al príncipe heredero, en definitiva a su país, Arabia Saudí, por cómo está manejando el giro en cuanto al respeto a los derechos humanos. Claro, esto es como en Estados Unidos hay libertad, la gente que va a las ruedas de prensa del presidente de los Estados Unidos puede hacer las preguntas que les dé la gana, no como en España, que según de qué medio vas no preguntarás nunca, no hace falta que vayas, ya es sabido. Un día les cuento. Bueno, pues resulta que alguien le pregunta, oiga, y entonces sí, está muy bien que usted valore cómo ahora los de Arabia Saudí respetan los derechos humanos, pero dígame una cosa, ¿qué opina usted del asesinato del periodista Jamal Khashoggi? Y entonces a la Trump, capotazo, dice que, hombre, son cosas que pasan, lo cual ha dejado bastante turulatos a todos los que siguen pues los acontecimientos que tienen que ver con Arabia Saudí. Por cierto, que según New York Times, y cambio de tema, aunque este sea un tema que nos afecte más directamente porque se trata de Venezuela y de qué pasa con Maduro, ¿verdad? Bueno, pues lo que pasa con Maduro es que, según, insisto, The New York Times, le habría ofrecido a Trump dimitir en 2 años. Y pues a la Casa Blanca, esto es a Trump, no le ha parecido adecuado ni oportuno, y por lo tanto han rechazado ese supuesto ofrecimiento de dimisión en diferido, dimisión en 2 años. Bueno, pues ya lo ven, ¿no?
Y en Estados Unidos, y por no perder la comba de las cosas que está cambiando Donald Trump, está cambiando muchísimas cosas. Algunas para bien, otras no tanto. Ha conseguido un acuerdo de alto el fuego en Gaza, quiere un acuerdo de paz, todavía no lo ha conseguido. En Ucrania no ha tenido tanto éxito. En política exterior, digamos que el balance es muy positivo. En la política interior, pues tampoco parece que vivan en el desespero después de los aranceles, la inflación o la creación de empleo en Estados Unidos. No parece. A lo mejor necesitan más tiempo y cuando eso pase pues ya estarán debidamente informados. Pero ha habido cosas dentro muy graves, muy fuertes, muy importantes que están empezando a cambiar. Por ejemplo, la vida le está ganando la batalla a la muerte. El gigante del aborto en Estados Unidos va a cerrar 20 clínicas por la incidencia en este tema de las políticas de Donald Trump. Es una situación complicada, pero este gigante que empezó a planear una abortista famosa en los años 10 del siglo pasado, hoy se ha convertido en una red de centros que se llaman Planned Parenthood, que entre otras cosas lo que hace es que en los estados donde no está permitido el aborto, pues planifica viajes para llevar a mujeres que quieren abortar a estados donde sí se plantea lo del aborto, en circunstancias de puertas abiertas. Y entonces, a Trump todo esto le parece mal, está en contra y desde luego ha puesto proa a Planned Parenthood. Y de entrada ellos ya van a cerrar 20 de sus clínicas en Estados Unidos. Estados Unidos transforma su historia moderna gracias a la administración del gobierno Trump. Planned Parenthood, la organización conocida como el gigante del aborto, cierra 20 clínicas en el país. Una organización que se ha dado a conocer por ofrecer servicios dedicados a la salud sexual y reproductiva, pero también por practicar abortos como parte central de su actividad. El gobierno de Trump, junto al Congreso republicano, ha impulsado normas federales que a partir de ahora impedirán a Planned Parenthood recibir reembolsos de Medicaid al practicar servicios abortivos. Es decir, dejarán de cobrar por cada aborto realizado. Mucha gente me ha preguntado cuál es mi postura con respecto al aborto, especialmente desde que, de forma orgullosa, conseguí el final de algo que todos los colegiados, de ambos lados, querían y exigieron que acabase. Los estados lo determinarán a través de una votación o por legislación, o quizá ambas. Y lo que decidan será la ley de la tierra, en este caso la ley del estado. Al igual que Ronald Reagan, estoy a favor de excepciones como las violaciones, incesto o que la vida de la madre esté en peligro. Una iniciativa con el lema "Un maravilloso proyecto de ley" que ha tenido un impacto económico inmediato en la organización. Según confirma el Washington Post, solo en septiembre la organización perdió $45 millones en servicios médicos no reembolsados. Una cifra que hace pender de un hilo el cierre de más de 70 clínicas por todo el país. Aunque los problemas de Planned Parenthood van más allá del aborto. El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, también presentó una demanda contra la organización, acusándola de trasladar a menores a otro estado para que se les practique un aborto sin consentimiento de los padres. Aunque la organización insiste en que la información proporcionada está manipulada y el caso continúa abierto en los tribunales. De momento, la vida gana en Estados Unidos gracias a estas nuevas medidas, dando un paso más hacia la protección de los más vulnerables con un mensaje claro: cada vida importa. Y en España hoy es día de todo tipo de cohetes y escándalos. ¿Por qué? Porque hace un rato salía de Soto del Real Santos Cerdán, después de que ayer la UCO le hiciera un traje de madera, lo encapsulase dentro de un informe, 227 páginas, absolutamente portentoso, en el que se describe todo el epicentro de ese gran amañador de obras públicas, de las cuales obtenía unos beneficios muy singulares. Pero es que, esto ya era más o menos previsible. Después de salir el informe, no hay elemento que haga necesario que este hombre, que entró en la cárcel a finales de julio, pues continúe en Soto del Real. Pero es que esto ha quedado en nada, porque resulta que la Fiscalía Anticorrupción ha dado a conocer cuál es la estimación de pena que hacen en su escrito de conclusiones al juzgado del Supremo, donde se analiza el caso de las mascarillas. ¿Y cuál es la conclusión? Pues la Fiscalía Anticorrupción, y lo firma
el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide 24 años de prisión contra Ábalos por solamente lo mollar de la trama de las mascarillas a la que aún le quedan flecos, y queda aparte lo que le pueda caer o no, lo que presuntamente le pueda caer por el tema del amaño de concursos. Koldo García, el lugarteniente de Ábalos, pues tiene una pena de cárcel de 19 años y medio, y Aldama, por haber colaborado con la justicia, Víctor de Aldama tiene una pena, le piden una pena de 7 años. A Ábalos la multa que se le pretende imponer es de 3,7 millones de euros y, bueno, pues esto pinta un horizonte judicial para el exministro y actual todavía diputado en el Congreso, pues color negro hormiga. De todo ello quiero hablar con don Luis María Pardo, que es presidente de Justitia Europa y que ya me acompaña por estas redes digitales que nos simplifican a algunos un poquito la vida. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, don Luis María. Hola, buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí en el programa, Xavier. Nada, hombre, al contrario, gracias a usted. Vamos a ver, ¿por dónde quiere que empecemos? Lo de Ábalos, vamos por lo de Ábalos, porque yo creo que lo de Ábalos, alguien pensó que con Ábalos había pues un trato de favor, que no había ido a la cárcel. Y hay que decir que la Fiscalía Anticorrupción termina su escrito de acusación diciendo que pide una vistilla para ver si hay que modificar o no pues las medidas pues de control o de fiscalizar la libertad, en este caso de ambos, de Ábalos y de Koldo, ¿no? Bueno, así es, porque no hay que olvidar que se están pidiendo, si no me equivoco con la suma, 24 años de cárcel para José Luis Ábalos Meco, 19 años y medio para Koldo García y 7 años, o más de 7 años para Víctor Gonzalo de Aldama, sumados a una indemnización, en este caso con multa, de casi 3,5 millones de euros por cabeza, lo cual hace que, entiendo, el fiscal anticorrupción Luzón haya decidido de que se tiene que celebrar una nueva vistilla de medidas cautelares a la vista de que ante penas tan elevadas como las que se están pidiendo por solo una causa judicial. La primera causa judicial, estamos hablando de las licitaciones de los contratos de emergencia de material sanitario, en este caso circunscrito exclusivamente a las mascarillas, pero que pueden seguir viniendo otros casos fuera del material sanitario, como pudiera ser esa trama de Canarias o como hemos sabido en las últimas horas lo del informe de la UCO de Santos Cerdán, donde también tenemos a los mismos partícipes. Creo que el fiscal anticorrupción quiere tener la seguridad de que estas personas estén presentes en el día del juicio y por eso se va a celebrar esa vistilla de medidas cautelares, donde yo no descarto que se pueda pedir una prisión provisional, tanto sin fianza como con fianza, eludible seguramente por 3 o 4 millones de euros. Bueno, aquí hay un elemento, esto se ha puesto color negro hormiga para Ábalos y para Koldo, pero hay un elemento que podría dilatar, no nada más que dilatar. Y es que, bueno, pues José Luis Ábalos podría ahora renunciar a su condición de diputado en el Congreso, con lo cual produciría una sucesión de decisiones. Esto tendría que salir del Supremo, el instructor del Supremo tendría que remitir la causa a la audiencia, en la audiencia designar un juez, en fin, toda una tramitación que daría pie a una dilación en el tiempo de varios meses que a lo mejor le podría convenir a Ábalos y que muchas veces ya hemos manejado a lo largo de toda esta instrucción hasta ahora. Bueno, yo pienso de que si esa fuese la estrategia, seguramente el asunto volvería a Ismael Moreno, al juzgado central de instrucción número 2, y yo no tengo ninguna duda de que Ábalos Meco acabaría en prisión. Sí, no, sí, el final de la historia o sea, si solamente se puede esa demorar. derivada, Xavier, yo no tengo ninguna duda de que se adoptarían todas las medidas cautelares para, a la vista de esa posición o esa estrategia, pues entiendo de que la acusación popular unificada pediría el ingreso inmediato en prisión a la vista de que durante todo este tiempo se ha estado utilizando el aforamiento para ser juzgado por el Tribunal Supremo y ahora revertir esa situación. Pero bueno, aquí tenemos el antecedente de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura,
donde se hizo, digamos, lo contrario, ¿no? Ahí se aforó para poder evitar el juez predeterminado por la ley, y no descartaría tampoco que el magistrado instructor viera una mala fe en esa posible o hipotética situación jurídica que se pudiera plantear y que no la aceptase y siguiese para adelante. Desde luego. Bueno, muchos españoles hoy se han quedado boquiabiertos porque venimos hablando de las mascarillas, de todos los desmanes, de los paradores de aquí, las chicas que entraban en Traxa y en las otras empresas, Logirrail, la de Asturias, Jessica en no sé dónde, los pisos. Todo esto está ahora en negro sobre blanco en los papeles de la Fiscalía Anticorrupción. Y nos vienen con el gran titular de los 24 años, pero para usted lo de los 24 años no debía ser una gran sorpresa. No es sorpresa, porque además es la primera causa. Para que la gente lo entienda, el Tribunal Supremo dividió la causa en dos. Una parte que ya tenía totalmente la instrucción terminada, que es esta, pero queda las adjudicaciones y licitaciones de los contratos de deuda, perdón, de transporte, del Ministerio de Transportes, que se dieron, donde también está involucrado Santos Cerdán, pero que también hay presuntos partícipes como Koldo y Ábalos. Por tanto, no es que se estén enfrentando a 24 o a 19 años de cárcel, es que una vez que termine la pieza de Santos Cerdán, podríamos encontrarnos otros 24 años de cárcel para el señor Ábalos. Y por eso yo creo que el fiscal anticorrupción ha dicho: voy a celebrar una vistilla de medidas cautelares, no vaya a ser de que se puedan producir situaciones donde estas personas, pues en una hipotética o presunta situación, no acudieran al llamamiento de la justicia. Bueno, y ahora vamos con el otro caso, el que salía hoy de Soto del Real, después de que la UCO le hiciera un traje de madera en su informe de 227 páginas, que describe con enorme precisión todos los tráficos, todas las obras, todo el dinero, todo lo que hay detrás de esto. Las primeras palabras de Santos Cerdán al salir de Soto del Real han sido: hay mucha falsedad en todo lo que se me imputa, hay muchas cosas que no son así. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que puede decir Santos Cerdán tendrá que decirlo ante la justicia. Los informes de la UCO yo creo que se están avalando en indicios, pruebas y vestigios a través de los registros e investigaciones que han hecho, y ahora será él el que tenga que decidir si quiere colaborar con la justicia o no. Hemos visto también eso que dice usted de colaborar con la justicia o no, la rebaja tan singular de lo que pide la Fiscalía Anticorrupción para Víctor de Aldama respecto de lo que pide para Koldo o para Ábalos. 24, 19 y medio, y en el caso de Aldama apenas 7 años. 7 años de cárcel no es una condena menor, pero en cualquier caso esa es la ventaja de quien colabora con la justicia. Bueno, además, en el caso de Víctor de Aldama, teniendo esa condena de 7 años, con la atenuante que podría ser muy cualificada, podría quedarse en una sentencia de conformidad al borde de los 2 años. Estaría 2 años y 4 meses, descontado el año de el mes de prisión provisional en el que estuvo. Pues casi no debería entrar en prisión en el caso de que fuera condenado o hubiese una sentencia de conformidad. Por tanto, de los 24 años de José Luis Ábalos Meco a quedarse en una responsabilidad inferior o casi al límite de los 2 años con el pago de la multa, creo que hay mucha diferencia entre lo que conviene colaborar con la justicia, en este caso con la Fiscalía Anticorrupción, o no hacerlo, porque de esa manera Víctor de Aldama tendría 2 atenuantes y una de ellas muy cualificada que le haría casi evitar la prisión. Bueno, es verdad que también le queda lo de los hidrocarburos, que esa es una pieza que va muy retrasada, que ya veremos en qué termina, pero que no creo que por las cantidades que se investigan en la pieza de los hidrocarburos, pues no creo yo que la condena sea leve, me da la sensación. Entonces, ahora esa vistilla, sabemos sobre las medidas cautelares de Ábalos y de Koldo, ¿cuándo se va a producir? No lo sabemos porque tiene recurrida en las partes el auto de procedimiento abreviado, que no debería suponer, al no ser suspensivo, que no se celebrase la vistilla de medidas cautelares. Y yo no descartaría que en las próximas horas o los próximos días tuviéramos fecha para esa vistilla, que yo creo que
adelantaría todos los acontecimientos respecto de José Luis Ábalos y Koldo García. Está claro que las acusaciones van a pedir prisión, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de ello. Desde luego, desde Justicia Europa, prisión comunicada y sin fianza. Vaya. Don Luis María Pardo, un placer enorme tenerte en el programa. No te quiero robar más tiempo, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Igualmente, y muchas gracias a todos los telespectadores. Un placer. Bueno, recuperamos el hilo del relato que íbamos haciendo antes de esta interesantísima entrevista que nos ha explicado claramente cuáles son los horizontes que pueden esperar unos y otros. Bien. Sepan ustedes que volvemos a tener un puesto esencial en el ranking de esperanza de vida. Esto venía muy tocadito después del COVID y la pandemia, pero bueno, pues van pasando los años y se va alejando aquello. Hoy por hoy, según el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida en España es de 84 años y un poquito más. En el caso de los hombres está en 81,38. En el caso de las mujeres, 86,53. Ya sabemos, esto siempre viene siendo así. Tal vez ahora, en los datos de este año, haya un aumento, haya una discrepancia mayor entre la esperanza de vida de los hombres, que ha bajado, y la de las mujeres, que se mantiene cerca o un poquito más arriba, un poquito más abajo, en los 86 años, que es donde ha estado muchísimos años, asunto que celebramos absolutamente. Bueno, vamos a ese capítulo que a mí me gusta tanto, que es el de la droga, porque si creíais haber visto cosas espectaculares, no, están por venir las cosas espectaculares. Hoy os traigo una. Siempre os digo que hay que cambiar el paso con esto de la droga, porque si no, al final resultará que este es un país en el que la droga está por todo y por todos. Y el ejemplo de hoy me viene que ni al pelo. ¿Por qué? Porque es lo nunca visto. En una localidad de Cuenca que se llama Villar del Humo, el humo, perdón por la broma, el humo lo ponía una plantación de marihuana con unas 200 plantas que tenía. Atención, atención, redoble de tambores, el alcalde del pueblo, que ha resultado ser, es este tipo de la foto, ha resultado ser del Partido Popular. Esto no cambia mucho las cosas, pero bueno, cada uno con lo suyo. Y este, que es, yo creo que el primer alcalde de un pueblo de la España, me imagino que bastante despoblada, Cuenca, pues tenía 200 plantas de marihuana en casa y son bastantes más de las que uno necesita para su propio consumo. Así es que me temo que tendrá problemas con la ley, porque, poquitos, porque esto será un delito contra la salud pública y entrará y saldrá, seguramente perderá la alcaldía, espero yo, ¿no? Porque ya sería el colmo tener a un alcalde que está en negocios de droga en un pueblo relativamente pequeño de la provincia de Cuenca. Alucinante. Bueno, pues si no lo paramos, al final esto, no sé, habrá plantaciones de droga en el patio del Congreso de Diputados o en el Senado, donde había antiguamente una piscina para que los senadores se relajaran, creo que ahora es el archivo, pero ahí hubo una piscina para que los señores senadores, como en Roma, como si estuvieran agotados los senadores de España, una cosa tremenda. Vamos a hablar de la Comunidad Valenciana. Ya saben que hay un candidato sustituto que ha decidido el Partido Popular como sustituto de Carlos Mazón, que es Juanfran Pérez Llorca, y que hoy, después de visitar a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para recabar su apoyo en el intento de continuar con la legislatura en nombre del PP valenciano, pues ha hecho declaraciones y ha dicho que tiene prácticamente cerrado un acuerdo de investidura con Vox. Si bien es cierto que fuentes de Vox dicen que antes quieren oír su discurso de investidura y ahí le darán el sí definitivo si es que terminan por dárselo. Escuchamos a Pérez Llorca.
Más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, hay un sentido de la responsabilidad en afrontar esa reconstrucción y con esa voluntad se presenta esta investidura. No tengo ninguna duda de que podremos llegar a un acuerdo porque hasta ahora los dos partidos hemos demostrado responsabilidad y hemos entendido la coyuntura actual. Y ahora nos vamos a Aragón. En Aragón las cosas no pintan como esperaba Jorge Azcón, su presidente. Hoy decía el presidente aragonés que si no hay presupuestos, y parece que no va a haber presupuestos, en Aragón habrá elecciones, que es una de las cosas que puede decidir si no tiene esos presupuestos, y dado que su partido está haciendo tanto hincapié sobre Sánchez en que si no hay presupuestos tiene que convocar elecciones, pues como pasó con Extremadura, ya cuando pasó lo de Extremadura hablamos de Aragón, pero parecía que podía haber algún atisbo de encuentro presupuestario con Vox. Finalmente parece que esto no es así y a mí me suenan estas declaraciones de Azcón al preludio de una convocatoria adelantada de las elecciones en Aragón. Si no hay presupuestos, tiene que haber elecciones. Y esto es así. Es decir, y eso que la posición de Aragón es muy distinta de la del Gobierno de España, ¿eh? En Aragón ha habido elecciones y hemos aprobado un presupuesto. En el Gobierno de España ha habido elecciones y no han conseguido aprobar ni un solo presupuesto. Nosotros sí que tenemos aprobado un presupuesto fruto de esa nueva mayoría política. Pero yo creo que si no hay presupuesto, y sobre todo en Aragón, cuando no hay presupuesto por segundo año, creo que el presupuesto es el instrumento más importante que tienen los gobiernos para poder transformar la realidad y creo, sinceramente, que se tienen que convocar elecciones. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permítame recordarles el interés mutuo en hacer que este medio de comunicación sea la correa de transmisión de esas ideas que ustedes y nosotros compartimos. Si lo ven así, si lo creen así, si creen que esto es la vía más rápida para alcanzar a más y más españoles que compartan esas ideas que tenemos en conjunto, pues entonces échenos una mano, ayúdennos. ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes? Pues muy fácil. Se pueden hacer socios del Club de Amigos del Toro Televisión, facilísimo. Pueden informarse sobre si haciéndonos alguna donación por un importe, creo que son 250 euros, pero chequéenlo antes de hacerlo con el Club de Amigos, con el teléfono que aparece ahí en pantalla. Si nos hacen alguna donación, podrán deducirse un porcentaje de ella, muy elevado, en la declaración de la renta de este año, que se hará el año que viene. 2025, ya saben, la renta se hace, pues depende de si es a pagar o no, o a cobrar, pero bueno, antes de la mitad del año que viene. También nos pueden ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, ¿qué tal si nos compran un décimo de lotería? Tenemos lotería a su disposición. El año pasado nos tocó poquito, pero nos tocó. A ver si este año tenemos más suerte y la podemos compartir con todos ustedes. Así es que no lo duden. 91 616 2464, el teléfono del Club de Amigos, cualquier duda, sobre todo por el tema ese de las donaciones, ahí se las van a resolver y de verdad que es interesante que lo tengan en cuenta. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Son las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra senda, la senda de la mesa de análisis político, con don Roberto Granda. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bien. Periodista, al que pueden ustedes leer en innumerables medios de comunicación. Bueno, no tantos. ¿Y cómo que no tantos? En varios, sí. Estoy muy metido en la trama del 2%.
O sea, es verdad que los catalanes siempre aspiran a más. Siempre hemos sido superiores. Pero el 2% no está nada mal. Recuerde usted que lo del 3% se morían de la risa casi todos en el hemiciclo porque demostraba que, en fin, que Pascual Maragall no estaba... la amenaza le duró 30 segundos, tampoco es que fuera muy preocupante. Don José Ramírez, diputado de Vox por Córdoba. Muchas gracias por invitarme. Hombre, gracias a usted. Por cierto, que usted quería hablar del fallecimiento del precursor de esto que llevamos usted y yo en la solapa. Efectivamente. Y también don Roberto. Y también don Roberto lo tendrá en segundos, sí. Muy bien. Sí, por desgracia ha muerto Manuel Fernández de la Peña, el impulsor de Provida Mairena del Alcor, una persona muy comprometida con todas las causas Provida. Sí, sí. Y que, bueno, que todos los que llevamos este signo... Estos dos piececitos los pies de un niño no nacido de 10 semanas, pues, bueno, lo llevamos por una idea, por una adaptación de una idea que él hizo, que él trajo a España, que se había dado ya en Estados Unidos, que lo había impulsado Virginia Evers, como un signo pro vida, y bueno, hay literalmente decenas de miles de estos piececitos por toda España impulsados por él. Y es una persona que ha hecho todo lo posible para defender al no nacido, que ha hecho todo lo posible por defender las causas pro vida, por defender a madres que estaban en situaciones muy difíciles. Y bueno, pues por desgracia ha sufrido un infarto, no ha podido superarlo y... Qué pena. Y desgraciadamente ha muerto. Que en paz descanse, un abrazo a su familia y a todos los que están relacionados con esta labor suya de los pies preciosos, que ha sido espectacular. Bueno, vamos a lo nuestro, que no es tan importante como esta pérdida, ¿verdad? Vamos a hablar de lo sucedido hoy en el Congreso de los Diputados. Ya ha entrado el caso Cerdán. Ahora falta que entre el caso Ábalos, porque desde un punto de vista ético es tan impresentable que siga siendo Ábalos diputado en el Congreso, sí. Es tan impresentable que espero que alguien se alce en armas, no lo sé, algo así. De momento ha entrado el caso Cerdán después de que ayer conociéramos el informe 227 folios de la AUCO, en el que le hace un verdadero traje de madera, ¿eh? Lo pone de chupa de Dómine. Hoy polemizaban en torno a esto Feijóo y Sánchez, o Sánchez y Feijóo. Feijóo le decía que es que su compañero de coche en las primarias empezó a robar en Navarra y luego, gracias a usted, se situó en el partido y desde ahí ha extendido el negocio a toda España. Y Sánchez, ¿cómo le ha salido de ese asunto? Pues le ha dicho lo tradicional, las generales de la ley, que él está en contra de la corrupción, tolerancia cero contra la corrupción, y enseguida ha sacado la daga para pincharle con el caso Almería, que el caso Almería tiene lo suyo también. No deja de ser mascarillas. Sí. Espero que la condena sea parecida. Hoy incluso ha aparecido un tío que tenía en un almohadón 120.000 euros. Bueno, si se trata de dormir, mejorar el sueño, ¿verdad? Pues ay, qué caraduras por ahí. Hay unas caraduras. Bueno, vamos a ver cómo ha ido esto del rifirrafe en el Congreso. Usted se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales. La conclusión es, oiga, le pregunto, para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Tolerancia cero frente a la corrupción, no cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Cerdán usaba a Ferraz para reunirse con su socio Anchón. Su ex jefe de gabinete, y hoy ministro, se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista. Y según Leire, el número 2 de su gabinete en Moncloa, pues también se reunía con las cloacas que extorsionaban a los fiscales. En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Roberto. Bueno, es que yo no sé si tiene mucho sentido que sigamos hablando de caso Ábalos, caso Cerdán, Coldo. Yo creo que es el caso PSOE. Hay una corrupción sistematizada, que además lo pone bien en el informe de la UCO, que por cierto es un informe dirigido al juez instructor. Lo que pasa es que parece que está dirigido a todos porque
cada vez que sale un informe de esos, el nivel de trabajo aumenta exponencialmente. Sale de madrugada las portadas de ABC y El Mundo y yo, madre mía, lo que tenemos, ¿no? Lo que nos espera para mañana, pero sobre todo lo que les espera a esta gente que dicen que empezaron con esta trama nada más llegar al poder. No les esperaron ni un segundo, pero es que ya venía de Navarra. Es decir, empezó en Navarra y al llegar al poder lo extendieron por toda España. Estos del Peugeot, que eran una banda de salteadores, que se dedicaban a la rapiña. Entonces, bueno, este tipo de influencias, ¿no? de Pedro Sánchez, que dicen en los medios de comunicación, Pedro Sánchez no sabía nada, que es lo que intentan venderte, ¿no? Que claro, pobre hombre, ¿cómo no va a saber nada si es el que más conocimiento tiene, más información maneja a nivel político del Estado? Incluso tiene acceso a secretos del Estado y demás. Es un poco también reírse de la gente. Luego, la cuestión es que si además de enriquecerse y de colmar sus vicios y ambiciones personales, sirvió, que eso es lo que hay que llegar a, para financiar legalmente al PSOE. Que eso es lo que probablemente sea, pero hay que seguir ahí. En los partidos, el secretario de organización es el que más poder ejecutivo acumula y maneja. Entonces, que haya dos secretarios de organización seguidos metidos en esto, pues tiene eso aquel. Y luego que se llevaban... Hombre, a ver, la discreción tampoco era lo que más se llevaban en la familia Cerdán. La mujer, la Paqui, que decía que lo conocían todos los jefes de planta del Corte Inglés porque fundía tarjeta de crédito, pasaba aquello que echaba fuego, que es lo que hacen las mujeres horteras de los mafiosos. Dejaba la tarjeta como claro, mapa de bonanza. O sea, igual. Tú en vez de decir, bueno, vale, estamos aquí con el latrocinio a tope, ¿no? El PSOE puro a toda máquina, pues disimula un poco, córtate. No, vas al Corte Inglés y te llevas media tienda. Sí, bueno, esta sesión ha sido francamente bochornosa. Es algo que se ha repetido a lo largo de este último año bastantes veces. Ahora tenía el PSOE carne fresca con el tema de Almería, que es tan chusco como esto de... Mucho. En fin, bueno, igual de chusco que los otros, que hacían negocio con la mascarilla. Sí, exactamente igual de chusco. Nosotros creo que hay una cosa, hay un mal que el bipartidismo le está haciendo a España, que es el hecho de que realmente en Italia, en Francia, en Grecia, en otros países europeos, la caída de los partidos tradicionales del PSOE, del Partido Socialista, del Partido Popular, pues ha producido pues una cierta limpieza del panorama, porque claro, no puede ser que los partidos delincan de una manera, que las personas que dirigen los partidos delincan una vez detrás de otra, y que eso no suponga ningún tipo de castigo del electorado y su sustitución. Porque claro, la gente deja de creer en la democracia. El y tú más que hemos visto hoy con Sánchez y con Feijóo, es completamente inaceptable, pero es algo que que de ninguna manera se va a poder evitar hasta que estos dos partidos sean sustituidos, como está sucediendo en el resto de Europa, y hasta que realmente esto suponga realmente un castigo social a esos partidos por el grado de corrupción que han llegado a albergar, que es absoluto. Claro, es que a nadie se le hubiera ocurrido pensar que Mariano Rajoy no era políticamente responsable, por ejemplo, del caso Gürtel, y pagó un precio político, aquella famosa el bolso y cuando se fue por ahí a tomar copas. Pero es que no es que Sánchez sea políticamente responsable, es que sea responsable directo. Él estaba ahí, él participaba y probablemente haya consentido. Entonces, que esto que nos quieran vender como que Sánchez era ajeno a aquello es una narrativa que no se sostiene. Efectivamente, pero mire el caso de los seres. Ha habido castigo, claro, sí ha habido castigo, pero no muy grande. No como los socialistas franceses, que han desaparecido, tienen el 2% del voto, o los griegos, o los italianos. No, aquí tiene usted, yo creo que tiene usted razón, que no ha habido un castigo del elector cabreado que dice, pues os vais a enterar. No lo ha habido. Bueno, hoy ha salido de la cárcel Santos Cerdán, estaba allí desde finales de julio, ha hecho declaraciones, ya no existe riesgo de que, o es muy pequeño, de que destruya pruebas. El informe de la UCO lo cuenta todo, o cuenta buena parte de cómo serán todos sus tinglados de amaño de concursos, de llevárselo crudo de Servinavar, del puente de Sevilla que construyó Acciona con la suma de Servinavar para que al cuñado le diera no sé qué, el pringue de la mujer Paqui,
esa que, bueno, luego hablaremos de Paqui más extensamente, pero que toda la familia de Santos Cerdán estaba en el trasiego de ese dinero obtenido de forma ilícita. Vamos a verlo. Había gran expectación mediática. Tras 5 meses entre rejas, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha salido de la cárcel. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. El Supremo ha decretado su puesta en libertad provisional. Considera seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas. Eso sí, Cerdán tiene prohibido salir del país y deberá comparecer en el juzgado cada 15 días. Pese a su puesta en libertad, los indicios contra él han aumentado considerablemente. La UCO cifra en 6,7 millones de euros la cantidad que Acciona llegó a pagar al exsecretario de Organización del PSOE. La trama corrupta fluía con precisión y el informe está repleto de detalles sobre el reparto de comisiones, muchas de ellas en obras adjudicadas a Acciona. Uno de los casos más llamativos es el del Puente del Centenario, en Sevilla. Allí la trama llegó a embolsarse 1,8 millones de euros por unos supuestos trabajos encargados a Servinavar, que en la práctica se limitaron al envío de un único operario al lugar. Un peón que casualmente era cuñado de Santos Cerdán y que llegó a percibir un total de 53.100 euros por parte de Servinavar. Y es que la trama corrupta también benefició a la familia de Santos Cerdán. Por ejemplo, su mujer Paqui percibió un total de 9.500 euros de la cooperativa Noran. Su hermana, Belén Cerdán, recibió 22.300 euros por parte de Servinavar antes de ser contratada por Ercolán. En total percibió 360.000 euros de dicha cooperativa. Todos ellos además usaron una tarjeta de crédito de Servinavar. Según la UCO, los cargos totales asociados a esta tarjeta ascienden a 33.574 euros. Los agentes observan cargos de más de 7.000 euros en un restaurante madrileño, pagos de casi 2.000 euros en establecimientos de Ibiza, otros 1.200 euros en locales de Tenerife, además de gastos en restaurantes de Navarra, Denia o Sevilla. Una vida de lujos de la que incluso se quejó Anchón Alonso y su mujer. Viene a ser como aquello de Ábalos, que vivió 5 años, es el único español, el único, que ha vivido 5 años sin sacar dinero de su cuenta del banco. Pues este andaba por ese camino. ¿No, José? Bueno, es que todo lo que se cuenta aquí es realmente muy chusco, porque estamos hablando de gente que en muchas ocasiones utiliza tarjetas de crédito que dejan rastro, y no se molestan ya ni siquiera en utilizar ese dinero para dejar menos rastro en todas esas, en esa vida de lujo, lo cual te da una idea de que aparte ya de una falta de nivel importante que creo que también se producía, no tenían en absoluto la idea de que pudieran estar perseguidos o que pudiera nadie estar investigándolos. Y eso a mí me parece muy preocupante porque yo antes de entrar en el Congreso de los Diputados y siendo profesor universitario, a mí Hacienda me inspeccionó 4 años consecutivos. 4. Y ya digo, soy funcionario. No había absolutamente nada, no... Pues las razones, las cosas que tenías que llevar eran de lo más variopinto. El hecho de que unas personas hayan podido llevar este tren de vida sin que ninguna alarma saltara en Hacienda, sin que vayan y digan, oiga, ¿de dónde gana usted tanto como destaca? Que el sueldo que usted tiene en el Congreso o el que tiene en el Partido Socialista o el que no da para esto ni de lejos. No ha habido ningún control sobre ellos y cuando realmente ha salido a la luz, claro, nos estamos encontrando unos casos de lo más increíble. Ahí me recuerda un poco lo que sucedió en los ERE, que se encontraron a aquel hombre que tenía almacenado dinero y que tenía dinero para asar una vaca. Para asar una vaca. Pues este tenía, 6 millones de euros dan para asar varias vacas. Una vaca tarda mucho en hacerse, pero mira, para estar gastando en Ibiza, en Tenerife, esta gente que viene de Navarra, hay que tener una absoluta sensación de impunidad. Y yo creo que ellos lo que manejan. Aparte de ser una corrupción muy zafia, porque Santos Cerdán tenía a la mujer, a la hermana,
al cuñado. O sea, metía a toda la familia. Decía, ¿para qué voy a robar yo solo si pueden mis familiares también aprovecharse? Respecto a lo que hablábamos del PSOE y por qué no cae en el ostracismo, es que yo creo que el Partido Socialista, desde la transición y antes también, está tan enraizado en la sociedad que es muy difícil. Es verdad que la idea sería que desapareciera y que fuera por el fregadero de la historia. Pero ¿qué pasa? Mantienen medios de comunicación, mantienen el relato, mantienen ese discurso de es que viene la ultraderecha. Entonces, da igual lo que pase, que se mantienen siempre ellos entre los 100, 120 diputados en el Congreso, los escaños. ¿Es incomprensible? Sí, pero hay que entender también la idiosincrasia de la sociedad española. No es comparable con Italia o con Francia, porque aquí el PSOE es casi una forma, es casi como nuestro... No, pero en Francia, por ejemplo, era todavía más fuerte y cayó. Ya. En Francia era aún más fuerte y hoy día no existe prácticamente. Y no existe. Sí, sí. Bueno, reacciones políticas a lo de Santos Cerdán. Me ha interesado sobremanera la de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que dice que era un tipo de una austeridad casi de monje franciscano. Porque ustedes siempre nos han contado en público y en privado, sobre todo en privado, que Santos Cerdán llevaba una vida muy austera. ¿Le sorprende este uso de una tarjeta de Servinavar con esos gastos? Bueno, sí, la vida austera efectivamente es la que observábamos y una persona que no tenía ningún condicionamiento para parecer así. Pero bueno, yo creo que la vida te da sorpresas y a veces pues sorpresas muy desagradables. Sorpresas te da la vida. Sí, pero... Con Rubén Blades. Vamos con Paje, el valiente de la Mancha. El valiente de la Mancha tiene una habilidad, que es que tú enseguida ves por dónde va y llegas a la conclusión que él quiere que llegues, pero él no termina de verbalizar, no sea acaso que lo echen. Vamos a escucharlo. Yo voy a respetar siempre la presunción de inocencia y ojalá todo esto fuera una pesadilla, pero dando por hecho toda la información, ¿no? Y la UCO son muy profesionales, el problema casi moral que se te plantea es que realmente estamos hablando de las personas que fueron el núcleo duro de confianza más íntima, más personal del presidente del gobierno, ¿no? Y quiero creer a todo el mundo cuando dicen que no se conocen, porque esas cosas pueden pasar, yo no lo discuto, pero todo el núcleo duro del entorno se ve implicado en uno o en otro sumario. Tengo que admitir que es hábil porque todos vamos a lo que vamos y si es el núcleo duro seguro que lo sabía, pero él no, yo creo a los que dicen que no conocen y tal, esa cosa que tiene de pillo viejo que tiene mucho manejo de todo esto. Nadar y guardar la ropa se llama esto. Sí. Y luego está Rufián, que es tan lenguaraz con Mazón, ¿verdad? Aquí pues ya no es tan lenguaraz, a pesar de todo, pues su compromiso se lo pueden tomar como lo de Paje, el compromiso es de otro. Este es valiente catalán. Yo creo que al final este tipo, Santos Cerdán, está en la cárcel y ya lo dejé aquí muy claro. Si se quedan 3 tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. Pues hijo, no sé qué más necesitas, ¿eh? Luego hay una serie de argumentos. Es mentira. ¿Cómo? Eso es mentira, como todos sabemos. O sea, claro. Estos no van a pedir elecciones bajo ninguna circunstancia. Y no porque no les viniera bien a muchos de ellos, sino porque piensan que el que se haga responsable de convocar elecciones y lleve a la formación de un gobierno muy diferente al que hay ahora, probablemente lo pague ante el electorado de izquierdas en España. Y eso es lo que están intentando evitar todos. Pero que a estas alturas ya nadie tiene ninguna duda de la responsabilidad de Pedro Sánchez en este tema, creo que es obvio. Es muy curioso, me llama la atención, este Gañán exaltado, por ejemplo, es muy bravucón cuando está en comisiones de investigación, siempre hacia gente del PP y de Vox, pero con las cosas del PSOE y otros socios suyos es más tranquilo, más suave. Me recuerda a Adrián Barbón que pone un tuit, esto es intolerable, lo que pasa con las mascarillas, lo que ha pasado aquí en Almería, esto del PP. Lo pones ahora. O sea, has estado todo callado con toda la trama de corrupción de la mascarilla y cuando hay 2 del PP que han trincado, entonces hablas de que sean del partido que sea, no, sean del partido que sea, no. Cuando era de los tuyos estabas callado, o sea, que no me vengas con cuentos. Pausa para publicidad, 2 minutos, enseguida estamos de vuelta. Y el caso Cerdán, Santos Cerdán, que salía más delgado de la cárcel después de estos 5 meses allí, también ha dejado
algunos detalles de carácter humorístico que merece la pena recuperar porque forman parte de la historia de toda esta golfada, o golferío, como ustedes prefieran. Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Así hablaba Pedro Sánchez de Santos Cerdán en 2023. Unas afirmaciones que han envejecido muy mal. Tan solo 2 años después, el extraordinario negociador entró en la cárcel y Sánchez se arrepiente supuestamente de haber confiado en él. No debimos confiar en él. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha estado 5 meses entre rejas y lo más probable es que vuelva a dormir en Soto del Real. Sobre todo después del último informe de la UCO. La trama corrupta no solo manejaba contratos, también manejaba amistades en el Corte Inglés, motes y hasta varias propiedades en una sola ciudad. Para empezar, en el Corte Inglés las empleadas conocen de sobra a Paqui. Miles y miles de euros se gastaba allí la mujer de Santos Cerdán. Tan alto era el nivel de vida que Anchón Alonso, el socio de Cerdán, se quejó a su mujer. A Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y restaurantes todos los fines de semana. Así se quejaba Anchón Alonso y su mujer de las andanzas de la familia de Cerdán. Paqui, por cierto, es esa misma mujer que recordarán por su chulería el mismo día que el exsecretario de organización entró en la cárcel. Lo que tenéis que hacer es ir a la puerta del Ayuso. Pero, ¿ha podido hablar con Cerdán? Por favor, ¿ha podido hablar? Ya vale, esto es una vergüenza. Vergüenza es. Y hablando de nombres, a José Luis Ábalos lo llaman el gran jefe indio. Un apodo que, al parecer, circulaba entre la trama con más soltura que los contratos públicos. Pero no todos son motes, también hay valoraciones económicas y personales. Porque según las conversaciones recogidas por la UCO, la mujer de Anchón Alonso definía a Cerdán y a su esposa como gastones. Y tal vez tenía cifras para respaldarlo. El matrimonio tendría 2 pisos en Madrid pagados por Servinavar. Y por no pagar, no pagaron ni el mobiliario. En definitiva, un informe de la UCO que no solo investiga una trama, sino todo un universo paralelo de apodos, compras millonarias en el Corte Inglés, pisos y operaciones dignas de un spin-off televisivo. Sí. Roberto. La verdad que es digno de una comedia chusca, tragicomedia, pero es la realidad de la España actual, por desgracia. No creo que Santos Cerdán haya salido más delgado de la cárcel porque lo tuvieran en la inanición allí, sino simplemente porque entró ya hecho en carne. O sea, él iba de restaurante en restaurante saltando como el juego de la oca. Ese tren de vida siempre se toma unas fracturas tremendas. O sea, eso es 3 platos y postre y sobremesa y demás. Ya sabemos cómo funciona eso. A esta señora la conocían en la planta de Corte Inglés todas las empleadas, pero es que a Ábalos y a Cerdán lo conocerían probablemente en todos los bares de luces de la A6. En todas las obras. Claro, y también... No, la relación que hay con Acciona, por ejemplo, también ejemplifica que hay una relación bilateral entre el sector privado y el sector público y político, donde muchas veces hay una serie de chanchullos y de corruptelas que le cortan la cabeza a 2 o 3 dirigentes de esa empresa, como cabezas de turco, pero luego la empresa sigue funcionando y hasta la siguiente. Y yo creo que también eso es un problema, ¿no? La relación que tiene el sector público y el sector privado y a la hora de hacer amaños de obras, mordidas y demás, y luego queda en un limbo judicial muchas veces. Bueno, es evidente que Acciona va a intentar también limitar el daño que le hagan suspendiendo a algunos de los trabajadores o echando a algunos de los trabajadores, pero es imposible creerse que una empresa se mueve en 6 millones de euros y solo se entera una serie de empleados. O sea, es una cantidad demasiado crecida como para que esto no fuera del conocimiento de las más altas instancias de esa empresa. Entonces, y 6 millones de euros además es un dinero que desde luego que puede desequilibrar una campaña electoral en favor de un partido político. O sea, estamos hablando de un tema muy, muy, muy importante. Una empresa además que siempre se significó por su relación estupendísima con el Partido Socialista. Sí, sí. La familia propietaria, los entrecanales, siempre eran los primeros en acudir a la llamada de los presidentes del gobierno socialista cuando querían vender no sé qué motos en la Moncloa. Los primeros en llegar. Bueno, dicho esto, vamos con el gran tema del día, que es pues el escrito de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción que tiene que ver con lo mollar del caso de las mascarillas tan solo. Queda fuera lo del amaño de contratos. Quede esto bien claro. ¿Qué dice la Fiscalía Anticorrupción?
el fiscal jefe, Alejandro Luzón, pues dice que 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, por esto solo de las mascarillas, por la colocación de Jessica Rodríguez de la de Asturias en Logirrail y por el apartamento en Cádiz. Al escudero Koldo García le piden 19 años y medio de cárcel. A Víctor de Aldama, porque ha colaborado con la justicia, solo le piden 7. A Ábalos, vuelvo al principio, le piden una multa de 3,7 millones y una serie de cosas que vienen a redundar en pues, un cuadro, un horizonte penal de color negro hormiga. Pero bueno, oye, ¿qué puede hacer ahora mismo Ábalos? Pues tiene una jugada que no me extrañaría que activase de inmediato, porque la Fiscalía Anticorrupción ha dicho también que se haga pronto una vistilla para ver qué medidas se decretan contra Koldo y contra Ábalos. Y esas medidas bien pudieran ser, lo van a pedir las acusaciones, como hemos oído antes, bien pudieran ser pues que ingrese en prisión, visto la cantidad de la pena, la cantidad de la multa. Todas estas penas son muy graves y muy importantes. Bien, ¿qué podría hacer Ábalos? Pues, por ejemplo, renunciar a su condición de diputado, lo cual tendrá que admitírselo el Supremo. Eso es lo primero, pero si se lo admitiera, desgajaría este caso del Supremo y lo mandaría a la Audiencia Nacional, y eso pues suele producir cierta demora en el caso. Vamos a verlo. Sí, Anticorrupción pide para José Luis Ábalos 24 años de cárcel y una multa de casi 4 millones de euros. También 19 años y medio para el exasesor Koldo García y 7 años de cárcel para el empresario y comisionista Víctor de Aldama. A este último se le ha reducido la pena por haber colaborado con la justicia. En el texto, además, el fiscal detalla una organización criminal en la que cada uno de ellos desempeñó un determinado papel. Ábalos era el jefe, Koldo García era su testaferro y Aldama se encargaba de localizar a determinadas empresas interesadas y garantizar el éxito de la operación. Además, Anticorrupción ha pedido al Supremo una vista para determinar si Koldo y Ábalos siguen en libertad. Recordemos que el magistrado Leopoldo Puente ordenó a juicio oral, dictó juicio oral para parte del sumario del caso Mascarillas, pero a Ábalos todavía le queda pendiente determinar sus presuntas responsabilidades en el caso de amaño de adjudicaciones de obra pública. Muchas gracias, Marina Neila. Bueno, pues así están las cosas, y algunos de esos que ibais por ahí diciendo, bueno, pues mira qué diferencia de tratos, Cerdán y Ábalos, tal, ¿no?, entre algodones. No, mira cómo al final la justicia, la justicia, la Fiscalía, veremos, esto terminará en un juicio donde tendrán una oportunidad de declarar, como pasó con el fiscal general del Estado. Se trata de establecer la culpabilidad o no en delitos muy graves de estos señores. Sí, efectivamente, pero vamos, lo que parece ya bastante evidente es que Ábalos dirigía dos organizaciones criminales, el PSOE y la que había montado él mismo. O sea, yo creo que ya estamos hablando de un individuo con... No sé por cuál de ellos debería caerle mayor pena, pero vamos, es evidente que estamos hablando del caso PSOE, es evidente que estamos hablando de unas personas que se estaban lucrando de las migajas de lo que se había quedado el PSOE para su organización política, y es evidente también que en España tenemos la desgracia de tener delincuentes decidiendo, no ya los delincuentes solo como Puigdemont, que los deciden desde fuera y tal, a quién apoyan, sino incluso desde dentro, decidiendo a través de ese dinero que conseguían para el PSOE, quién ganaba unas elecciones y quién no, y esto es gravísimo. A ver, en todas las grandes tragedias siempre hay gente desalmados intentando sacar partido, intentando sacar beneficio. Incluso en una guerra, pues hay negocios para reconstrucción, o en El tercer hombre Orson Welles vendiendo penicilina adulterada. Siempre hay alguno, ¿no?, que de las tragedias humanas y de las desgracias saca partido. Pero ahora entendemos muchas de las medidas que entonces nos parecían incomprensibles. Porque somos el último país en quitar la obligatoriedad de la mascarilla, por ejemplo, al aire libre. O sea, no en espacios cerrados, que yo iba caminando a lo mejor por el pueblo, que estaba solo, y decía, no, tienes que llevarla. Pero, no sé, que voy a contagiar a la vaca esta que está por aquí. Cosas que no entendíamos, ¿no? Y ahora sabemos
que esta gente se estaba lucrando y cuando había un déficit de material, sobre todo para los sanitarios, que recordáis que se tenían que cubrir con bolsas de basura y se apañaban ellos como fuera una especie de cosa así artesanal. ¿Y el precio? Claro, que aquí inflándolo. Costaba una mascarilla 4 veces lo que en Alemania. Ahora entendemos por qué. Con una organización criminal. O sea, ser una organización criminal ya de por sí tiene que implicar penas grandes, pero haber organizado, valga la redundancia, una organización criminal durante la pandemia, más allá de todo lo que él no se podía saber, íbamos al 8M y esperar para cerrar o para confinarnos. Más allá de eso, toda la trama paralela a esta, es que claro, cuando decías tú, es que están haciendo una gestión negligente y criminal de la pandemia. No, eso es mentira. Bueno, vale. Pues sí, al final resultó que sí. Por cierto, todo esto es... yo no sé si vivimos en planetas diferentes, pero todo esto no ha llegado al CIS. El CIS de Tezanos sigue en la aurora boreal. Según, es verdad que lo de hoy difícilmente podría haber sido incluido en la encuesta del CIS, pero bueno, oye, estábamos en otros momentos igual de difíciles con lo de fiscal general, tal cual, no sé qué. Bien, según el señor del CIS, el PSOE hoy ganaría las elecciones con 10,2 puntos de diferencia sobre el PP. Bueno, y dice que todo eso siendo que tanto el PP como Vox mejoran en la intención de votos, lo cual a mí me parece ya de aurora boreal. Vamos a verlo. A Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, la UCO le persigue por 3 delitos. A José Luis Ábalos, exministro de Transportes, la Fiscalía Anticorrupción le pide 24 años de cárcel y pide también para su asesor, Koldo García, 19 años y medio. También está Leire Díez, la supuesta espía del PSOE, imputada por cohecho y tráfico de influencias por intentar obtener información comprometedora sobre la UCO y la Fiscalía a cambio de favores. Y por otro lado está la mujer del presidente, Begoña Gómez, imputada por 5 delitos. Y el hermano de Sánchez, David Sánchez, a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Pero nada de esto, según Tezanos, importaría en las próximas elecciones generales. El CIS vuelve a dar la victoria al PSOE en su barómetro mensual, unos resultados que nada tienen que ver con lo que dice la totalidad de las encuestas privadas. Según el CIS de Tezanos, los socialistas estarían 10 puntos por encima del Partido Popular, con 32,6% de los votos. El PP convencería al 22,4% de los votantes. Vox se haría con el 18,8%, Sumar con el 7,1% y Podemos con un 4%. Esta encuesta se realizó las 2 primeras semanas de noviembre, coincidiendo con la publicación del informe de la UCO sobre el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y su relación con Koldo García, también con el juicio del fiscal general del Estado en el Supremo y la crisis de gobierno tras la ruptura con Junts. Pero para el CIS de Tezanos, ninguna de esas polémicas ha influido en los votos para el PSOE, aunque ahora la ventaja se reduce de 15 a 10 puntos. Roberto, ¿te lo crees? ¿Te lleva...? No, yo creo que el CIS desde hace mucho tiempo está haciendo malversación de dinero público, pero como muchas de las instituciones del gobierno que las pone a su servicio, hay que cerrar el CIS o cambiarlo de arriba abajo, igual que Radio Televisión Española, que hay que cerrarla o privatizarla 100%, salvo algunas excepciones autonómicas que podría ser una cosa anfibia o como se dice. Pero no puede ser que tengan todo esto a su servicio ya desde el fiscal general del Estado, que eso ya en su momento todavía sigue presente, ¿no? Pero muchas personas no son conscientes hasta qué punto están infiltrados el PSOE en todos los estamentos del Estado, de un Estado puesto a su servicio. Sí, es cierto. Nosotros ya presentamos una querella contra el director del CIS hace más de un año. Por prevaricación, porque evidentemente está utilizando dinero público para hacer propaganda del PSOE. Cada poco tiempo recibimos información acerca de qué manera manipula la información que él recibe para poder producir ese tipo de encuestas. Y, por ejemplo, cuando se nos da los informes de esas encuestas, se nos dice que la gente para lo del recuerdo de voto, hay mucha más gente en la encuesta del CIS que recuerda haber votado al PSOE que haber votado al PP en el año 23, cuando en el año 23 todos los españoles recuerdan que sacó muchísimos más diputados el Partido Popular que el PSOE.
Entonces, es una encuesta manipulada de cabo a rabo. Se sabe, es un uso ilegítimo del dinero público y en un país serio probablemente Tezanos estaría en la cárcel. Pero para tener un país serio tendrá que haber unas elecciones generales y Vox tendrá que tener un resultado muy bueno para poder darle la vuelta al país, porque en estos momentos el país es prácticamente tercermundista. O sea, que recuerdan cosas que nunca ocurrieron. Eso se llama el efecto Mandela. Y es curioso porque es verdad que mucha gente dice, claro, porque, hombre, el PSOE ganó las elecciones en junio del 23, julio del 23, entonces pues te quedas como que ganó las elecciones. Tiene el recuerdo totalmente distorsionado, no ganó las elecciones. Bueno, o sea, si tú repites una mentira... Pues claro, sabes, pero no fue el partido más votado, lo que pasa que... Hay algunos que se la creen, otros que no se la van a creer nunca. Por cierto, hay una buena noticia hoy en el Senado y es que el Partido Popular ha aprobado la despenalización que antes afectaba a los propietarios cuando cortaban el suministro de electricidad, de agua, de gas, de lo que sea, a los ocupas. Ya no tendrán que enfrentarse al Código Penal, los que decidan cortar como medida, por ejemplo, para no tener que pagarla, porque hasta ahora hay ocupas que gastan y el que tiene que atender esos gastos es el propietario de la vivienda ocupada. Bueno, pues eso parece que ya pronto va a dejar de ser así. Me llama mucho la atención... Por desgracia no. ¿Perdón? Que por desgracia no. Lo que va a suceder es que esto va a llegar desde el Senado al Congreso, la mesa lo va a paralizar, no se va a votar en ningún momento y va a terminar la legislatura con esa ley en el cajón. O sea, ojalá tuviéramos una mesa del Congreso que cumpliera con sus obligaciones, pero por desgracia es otra institución que habrá que reformar de arriba a abajo en la próxima legislatura, porque esto es inaceptable. Que el Senado haya votado esto y que no vaya a llegar al Congreso siquiera, que no se vaya a discutir, por desgracia es una evidencia y por desgracia es algo que nos demuestra hasta qué punto la arquitectura de nuestras instituciones está mal hecha y permite a los sinvergüenzas aprovecharse de ello. Bueno, mañana es 20 de noviembre, vamos a oír hablar de Francisco Franco desde la primera hora. Ya hemos empezado a oír hablar de Franco hoy y seguramente nos quedan semanas y semanas porque es el comodín de Sánchez y es lo que conviene, el día 20, etcétera, etcétera. Pero me ha asombrado una cosa que ha dicho hoy el ministro que está repercutido por la corrupción, Ángel Víctor Torres. Ha anunciado una especie de adoctrinamiento en democracia, ligado a una nueva campaña del gobierno que tiene mucho que ver con Franco y con todo lo que supuso la dictadura. Vamos a escuchar al ministro canario Torres. ¿Qué queremos con esta campaña? Por supuesto, y respondo a una afirmación de una presidenta autonómica, adoctrinar en democracia, en valores de la democracia. Lo peligroso es que se adoctrine en valores contrarios a la democracia. Lo peligroso es adoctrinar en los centros los valores del totalitarismo. Pero lo que queremos es invitar a una reflexión serena, contrastada, comparada entre lo que significa hoy la democracia y lo que significaron 40 años de pérdida de derechos. Un gobierno que adoctrina no es un gobierno democrático. Entendido esto, podemos polemizar sobre lo que dice Ángel Víctor Torres, pero vamos, hombre, pero es que debe ser que va una hora menos toda la vida y no ha entendido la cosa. A ver, el hecho biológico, como se decía entonces, de Franco, aconteció en el 75. Yo nací en el 87, entonces no tengo relación o recuerdos directos de aquella época. Pero mi abuelo se hizo la guerra, como muchos abuelos en este país, y no hablaba tampoco de ello. Mis padres, que sí vivieron durante el franquismo, la transición y todo aquello que ahora sale en Cuéntame, tampoco me hablaban de Franco porque estaban bastante preocupados en el día a día, igual que ahora estamos preocupados en el día a día. Ahora bien, yo, pues tonto del todo no soy, alguna cosa he leído por un test historiográfico. Entonces, si va a venir el gobierno y me va a contar una historia mendaz, y a los chavales, entonces van a decir, pues ahora voy a... Los chavales dirán, pues ahora voy a leer y voy a interesarme por ese periodo, porque usted me está intentando contar una historia de buenos contra malos que no se ajusta a lo que pasó en realidad, que la realidad simplemente es muy ambigua y depende siempre de quién te la cuente, pero hay un consenso en algunas cosas y hay datos que se pueden contrastar. Y decir, oiga, es que esto no fue así. Me interesa desde un punto de vista histórico, no que ahora mismo Franco esté presente en nuestras vidas, porque no lo está.
no lo está. Entonces, el más interesado en hablar de esto es el gobierno, porque mientras la gente habla de Franco, no está hablando ni de Ábalos, ni de Cerdá, ni de la mujer y tal. Claro. Iban a hacer 100 actos, decían. Pues se le quedó un poco corto porque a lo mejor no les daba, pero me parece ridículo. Incluso es algo que se les puede volver en su contra, porque mucha gente se empezará a interesar. Es decir, espera, a ver qué me están diciendo y por qué en los años 60 y 70 mis padres tenían una casa, un coche y vacaciones y tal y cual, o por qué la economía, etcétera, etcétera. Bueno, es obvio que el gobierno está intentando polarizar con la idea de que sus errores, sus crímenes y sus barbaridades no sean tan tomadas en cuenta y que el elector vote de acuerdo a una ideología que sería prácticamente biológica, que sería yo voto esto porque mi abuelo tal o cual. Lo cual, claro, resulta muy sorprendente cuando te pones a mirar la biografía de de la gente que está impulsando esto de la memoria histórica. El propio abuelo de Sánchez. Por ejemplo, pero es que, o sea, salió lo del abuelo de Sánchez, pero es que hace 2 días tuvimos al ministro de Cultura, a Urtasun, en la comisión, que nos estaba hablando de la importancia de la cultura de la memoria democrática y tal. Y resulta que el abuelo de Urtasun había sido un requete que entró en Barcelona y que durante mucho tiempo cobró una paga de Franco por herido de guerra y que fue un privilegiado durante ese tiempo. Y entonces tú dices, mira, todo eso se había olvidado y estaba totalmente dejado atrás, entre otras cosas porque ya estamos hablando de las cosas que le sucedieron. Yo tengo 52 y le sucedieron a mis abuelos. Una persona más joven ya está hablando de bisabuelos, o sea, ya cosas totalmente, digamos, históricas. Es casi como si le hablaras de los cartagineses y los romanos, ¿vale? Aníbal. Claro, y sin embargo esta gente quiere volver a ello. Y quiere volver a ello simple y llanamente porque cualquier debate que se haga acerca de cómo han dirigido este país en los últimos 40 años... lleva a que cualquier persona con 2 dedos de frente no se pueda ni plantear votarles, porque han sido un puñetero desastre. Han cogido un país muy prometedor, un país que tenía grandes posibilidades y lo están convirtiendo en un país tercermundista que va camino de lo peor, ¿no? Entonces, es evidente su intención. Y lo más sorprendente es hasta qué punto les está saliendo mal, porque están consiguiendo incluso que haya una generación entera de españoles muy jóvenes que prácticamente están saliendo franquistas cuando tú hablas con personas que vivieron en la época de Franco te decían, pero si es que no había franquistas, Pepe, si es que había carlistas que apoyaban a Franco porque la situación lo había llevado así. Había monárquicos que apoyaban a Franco, pero no se creó una idea política de el general Franco tiene que ser por la razón X, no. Simplemente era un arreglo coyuntural que duró bastante, pero no se había dado lugar al fenómeno ese de que hubiera franquistas en ese sentido. Había monárquicos que apoyaban el régimen, había carlistas que apoyaban el régimen, falangistas republicanos que apoyaban el régimen, pero no lo sabía. Y van a conseguir estos tíos que empiece a verlos. Bueno, a lo mejor pues es lo que se merecen, dada la insistencia que tienen en recordar el asunto, ¿verdad? Vamos ahora a ver y a recrearnos en un rifirrafe que ha tenido lugar hoy también en el Congreso, a propósito de la vivienda entre Figaredo, de Vox, y la vicepresidenta Montero. Verá usted que ahí no está ni Pérez ni Fernández. Es que el españolito de a pie ya no puede ir a la sanidad pública. Es que viene usted y habla de vivienda. Es que, señora ministra, el año pasado se presentaron más denuncias por ocupación que viviendas públicas se entregaron. Y las viviendas públicas que se entregaron no se entregaron a los de aquí. Se entregaron a gente que llegó antes de ayer. Dejen de mentir. Señor Figaredo, estigmatizando al diferente, haciendo una España excluyente, donde solo caben los que piensan como ustedes. Manda huevos. Bueno, ¿cómo estaba hoy la Montero? Bueno, Montero es una persona a la que cuesta mucho valorar, porque de entrada, todo lo que tiene una virtud, Montero, que es que realmente ella, yo creo que se cree lo que dice. Ella probablemente sí se cree lo que dice, cosa que en el caso de otra gente del PSOE no es así, pero en su caso creo que se cree lo que dice. Pero el problema es que todo aquello que dice está tan alejado de la realidad
tiene tan poco que ver con la realidad. Según ella, España iría como un tiro, estaríamos disparadísimos, estaríamos... Si no fuera y por claro, Vox. hombre, si no, ella considera que España está en un momento dulce, un momento espectacular. Y claro, contrasta tanto con la realidad que están viviendo todos los españoles, contrasta tanto con el hecho de que los españoles no puedan formar familias, de que la gente no pueda salir de sus casas para independizarse, de que contrasta tanto con lo que vemos todos los días, que claro, es absurdo, es hablar como con una escritora de ciencia ficción. Sí, además habla de estigmatizar, pero vamos a ver, la ocupación es un problema grave y además es uno de esos problemas que indican la tercermundización que decíamos antes del país. Y que es algo que levanta pasiones entre la gente que piensa solamente en la posibilidad de sufrirlo y de tomarse la justicia por su mano. Porque ya hablas con gente que te dice, no, si a mí me ocupa en mi casa, yo no llamo a la policía, yo le prendo fuego, hago que salgan, ya verás cómo salen. Claro, eso lleva a situaciones, evidentemente la propiedad privada tiene que ser defendida. Y la gente con su propiedad privada, evidentemente, es muy suya, ¿no? Quiero decir, es muy celosa de su... A nadie le gusta que su casa la invadan o que la casa del pueblo llegue y esté llena ahí con 4 o 5 en el salón haciendo hogueras. Entonces tú piensas, voy a echar a esta gente porque si voy por la vía judicial voy a tardar 2 años en expulsarlo. Entonces cojo una escopeta y me tiro al monte. Y tampoco puede ser. Ya. No, bueno, claro, pero es que las maneras informales, digamos, de expulsión de ocupas... Están penadas. Sí, pero por desgracia, claro, están cada vez más en auge. Yo he oído de mucha gente que contrata a otras personas para que lleguen a cabo esto. Y eso es muy peligroso porque estamos hablando ya de la ley de la selva. Y por eso es tan urgente que este gobierno salga para que pueda reconstruirse las instituciones de este país y volvamos a ser un país serio. En estos momentos somos un país tercermundista que va en muy mala dirección. Pues sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Por eso lo que me toca a mí es agradecer a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes agradecerles su interés y su paciencia. Eso sí, para ustedes hay premio, porque a la vuelta de publicidad empezamos el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Hoy hemos conocido el informe de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso de las mascarillas que afecta a José Luis Ábalos, a Koldo, a Aldama, etcétera, etcétera. Las conclusiones son aterradoras. Si alguien pensaba que vivía entre algodones, pues no ha sido la cosa. Ábalos ahora se enfrenta a una petición de prisión de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía y a una multa de 3,7 millones de euros. A Koldo García le piden 17 años y medio de cárcel y a Víctor de Aldama, por haber colaborado con la justicia, tan solo le piden 7 años. Además, Anticorrupción ha pedido ya, y ahí viene la segunda parte de la noticia, una vistilla para decidir nuevas medidas cautelares, presumiblemente más restrictivas, contra Ábalos y contra Koldo. Y es la imagen del día. Tras 5 meses en prisión, Santos Cerdán ha salido esta tarde de Soto del Real. A él el juez ya no le atribuye riesgo de destrucción de pruebas. Ya se han obtenido las informaciones que el magistrado consideraba pertinentes, por lo que la probabilidad de que el exsocialista entorpezca la causa es ya mínima. El juez, eso sí, le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado. Cerdán habría cobrado nada más y nada menos que 6,7 millones en mordidas. Él ha asegurado a su salida de prisión que todo son mentiras y manipulaciones. Había gran expectación mediática. Sale Santos. Tras 5 meses entre rejas, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha salido de la cárcel. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. El Supremo ha decretado su puesta en libertad provisional. Considera seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas. Eso sí, Cerdán tiene prohibido salir del país y deberá comparecer en el juzgado cada 15 días. Pese a su puesta en libertad, los indicios contra él han aumentado considerablemente. La UCO cifra en 6,7 millones de euros la cantidad que Acciona llegó a pagar al exsecretario de Organización del PSOE. La trama corrupta fluía con precisión y el informe está repleto de detalles sobre el reparto de comisiones,
muchas de ellas en obras adjudicadas a Acciona. Uno de los casos más llamativos es el del Puente del Centenario, en Sevilla. Allí la trama llegó a embolsarse 1,8 millones de euros por unos supuestos trabajos encargados a Servinavar, que en la práctica se limitaron al envío de un único operario al lugar. Un peón que casualmente era cuñado de Santos Cerdán y que llegó a percibir un total de 53.100 euros por parte de Servinavar. Y es que la trama corrupta también benefició a la familia de Santos Cerdán. Por ejemplo, su mujer Paqui percibió un total de 9.500 euros de la cooperativa Noran. Su hermana, Belén Cerdán, recibió 22.300 euros por parte de Servinavar antes de ser contratada por Ercolán. En total percibió 360.000 euros de dicha cooperativa. Hoy a muchos se les han quedado los ojos como platos, porque la Fiscalía Anticorrupción le pide 24 años de cárcel a José Luis Ábalos solo por la trama de las mascarillas, más la colocación de Jessica Rodríguez y de la otra en empresas que dependían del Ministerio de Transportes o de otras administraciones del Estado. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción es terrorífico. Al escudero Koldo García, a este le piden 19 años y medio de cárcel, sí, y al Dama, el comisionista, a este le piden solo 7. Moraleja, si te ves en una de estas, colabora con la justicia, porque si no te va a caer la del pulpo. Ábalos, además, tiene una multa que pagar, 3,7 millones, y la imposibilidad de participar en contratos públicos. Esto es un poco ridículo, porque no creo que nadie quiera facilitarle un contrato público. En fin, la Fiscalía también pide indemnizar a las empresas donde colocaban a las amigas. INECO. A INECO hay que pagarle 30.000 euros por colocar a Jessica, a Traxatec, 9.500. En fin, bueno. Todo esto dibuja un horizonte penal muy grave para el antes todopoderoso Ábalos. Esto solo es la primera parte, porque quedan pendientes las hipotéticas repercusiones que le puedan salpicar del caso de los amaños de la obra pública, cuyo cabeza de serie, en el caso, es Santos Cerdán. La apertura de juicio oral decretada por el magistrado Leopoldo Puente contra Ábalos y los suyos solo podría demorarse caso que Ábalos renunciase a su escaño. En ese caso, este sumario judicial tendría que saltar del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, lo que significaría sin duda un posible retraso de la causa. Santos Cerdán al mismo tiempo salía de la cárcel donde estaba en situación de preventivo porque ya no hay posibilidad de que destruya pruebas. Bueno, Cerdán sigue ahora los mismos pasos de Ábalos. Cuando concluya su instrucción o buena parte de ella, va a ser enviado a juicio, como ha pasado con Ábalos. Dice Paje algo con esas medias palabras de quien no se atreve a denunciarlo todo, que es difícil de creer que el núcleo duro del presidente del gobierno, del secretario general del PSOE, actuase de esta manera, y es difícil creer que Pedro Sánchez no estuviera conocedor, por lo menos, de estas andanzas, y que diga que no tiene ni idea de lo que hacían sus dos secretarios consecutivos de organización del partido, y además sus principales negociaciones en sus pactos de investidura y en los posteriores con unos y con otros. Bueno, Servinavar, de la que Santos Cerdán ayer confirmaba la UCO que Santos Cerdán posee de Servinavar un 45%, fue durante años la vía para canalizar las mordidas a cambio de contratos de Acciona. La participación de esta compañía en esa serie de obras era en muchos casos ficticia. Un caso que lo deja muy evidente fue el del Puente del Centenario de Sevilla. Allí la trama se embolsó casi 2 millones de euros por supuestos trabajos de Servinavar, que consistieron en el desplazamiento de un único trabajador que, oh sorpresa, resultó ser el cuñado de Santos Cerdán, el hermano de su mujer Paqui. Este sistema se empleó en otras obras en Logroño y en Barcelona. Es más, la UCO cree que esta forma de funcionar se extrapoló después a toda la etapa ministerial de José Luis Ábalos. Bueno, y ayer ya se lo adelantábamos, el último informe de la UCO desmonta esa imagen austera y discreta que durante tantos años el Partido Socialista trató de trasladar. Él no solo se lucraba de
Servinavar a través del alquiler de 2 inmuebles aquí en Madrid, sino que durante muchos meses, incluso años, utilizaba su tarjeta de crédito de esta empresa para sus gastos particulares, también de su entorno más cercano. Abonos en el Corte Inglés, restaurantes y muchos viajes de lujo en Málaga, Sevilla, Ibiza o Tenerife, entre otros. Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Así hablaba Pedro Sánchez de Santos Cerdán en 2023. Unas afirmaciones que han envejecido muy mal. Tan solo 2 años después, el extraordinario negociador entró en la cárcel y Sánchez se arrepiente supuestamente de haber confiado en él. No debimos confiar en él. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha estado 5 meses entre rejas y lo más probable es que vuelva a dormir en Soto del Real. Sobre todo después del último informe de la UCO. La trama corrupta no solo manejaba contratos, también manejaba amistades en el Corte Inglés, motes y hasta varias propiedades en una sola ciudad. Para empezar, en el Corte Inglés las empleadas conocen de sobra a Paqui. Miles y miles de euros se gastaba allí la mujer de Santos Cerdán. Tan alto era el nivel de vida que Anchón Alonso, el socio de Cerdán, se quejó a su mujer. A Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y restaurantes todos los fines de semana. Así se quejaba Anchón Alonso y su mujer de las andanzas de la familia de Cerdán. Paqui, por cierto, es esa misma mujer que recordarán por su chulería el mismo día que el exsecretario de organización entró en la cárcel. Lo que tenéis que hacer es ir a la puerta del Ayuso. Pero, ¿has podido hablar con Cerdán? Por favor, ¿has podido hablar? Ya vale, esto es una vergüenza. Vergüenza es. Y hablando de nombres, a José Luis Ábalos lo llaman el gran jefe indio. Un apodo que, al parecer, circulaba entre la trama con más soltura que los contratos públicos. Pero no todos son motes, también hay valoraciones económicas y personales. Porque según las conversaciones recogidas por la UCO, la mujer de Anchón Alonso definía a Cerdán y a su esposa como gastones. Y tal vez tenía cifras para respaldarlo. El matrimonio tendría 2 pisos en Madrid pagados por Servinavar. Y por no pagar, no pagaron ni el mobiliario. Emiliano García Paje, el barón socialista de Castilla-La Mancha, hoy incidía en ese, él dice, horroroso informe de la UCO sobre las actividades de Santos Cerdán. Y ya saben, esta técnica comunicativa de Paje, digo pero no digo, reflexiono sobre que es que, ojo, que es el núcleo duro, pero yo no quiero pensar que, en fin, para concluir algo que es lo obvio, dice Paje, que te toree tu núcleo duro y no te enteres tiene consecuencias. Ya saben quién recibe esa frase, Pedro Sánchez. El problema casi moral que se te plantea es que realmente estamos hablando de las personas que fueron el núcleo duro de confianza más íntima, más personal del presidente del gobierno, ¿no? Y quiero creer a todo el mundo cuando dicen que no se conocen, porque esas cosas pueden pasar, yo no lo discuto, pero todo el núcleo duro del entorno se ve implicado en uno o en otro sumario. Bueno, y en el Gobierno de momento silencio casi total tras la salida de prisión de Santos Cerdán. Los socios hoy tampoco se acaban de mojar, marcan distancias, pero sí que marcan una línea roja. Aseguran que si este caso escala, si hay una Gürtel del Partido Socialista, ahí sí le pedirán elecciones a Pedro Sánchez. Yo creo que al final este tipo, Santos Cerdán, está en la cárcel y ya lo dejé aquí muy claro. Si se quedan 3 tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. Bueno, pues el informe de la UCO hoy sobreplaneaba el debate de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Hemos visto cómo se interpelaban Feijóo y Sánchez a propósito de esto. El líder del PP le decía a ver si para sacar adelante algo hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE. Y Sánchez se atrincheraba en ese código que repite de vez en cuando y que dice que lo suyo con la corrupción es tolerancia cero, a la vez que reprochaba a Feijóo la detención del presidente y unos cuantos más en la Diputación de Almería por el caso de las mascarillas, en esta ocasión las del Partido Popular.
Cerdán usaba a Ferraz para reunirse con su socio Anchón. Su ex jefe de gabinete, y hoy ministro, se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista. Y según Leire, el número 2 de su gabinete en Moncloa, pues también se reunía con las cloacas que extorsionaban a los fiscales. En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería. Bueno, y los informes de la UCO no acaban de pasar factura al Partido Socialista, por lo menos a opinión del CIS de Tezanos. El último barómetro del mes de noviembre vuelve a aventajar al partido de Pedro Sánchez sobre el de Feijóo con 10 puntos. Todo ello pese al juicio al fiscal general del Estado o a la aparición de nuevos informes de la UCO, tanto de Santos Cerdán como de Ángel Víctor Torres. Vox, por cierto, en este último sondeo sigue subiendo. Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, la UCO le persigue por 3 delitos. A José Luis Ábalos, exministro de Transportes, la Fiscalía Anticorrupción le pide 24 años de cárcel y pide también para su asesor, Koldo García, 19 años y medio. También está Leire Díez, la supuesta espía del PSOE, imputada por cohecho y tráfico de influencias por intentar obtener información comprometedora sobre la UCO y la Fiscalía a cambio de favores. Y por otro lado está la mujer del presidente, Begoña Gómez, imputada por 5 delitos. Y el hermano de Sánchez, David Sánchez, a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Pero nada de esto, según Tezanos, importaría en las próximas elecciones generales. El CIS vuelve a dar la victoria al PSOE en su barómetro mensual, unos resultados que nada tienen que ver con lo que dice la totalidad de las encuestas privadas. Según el CIS de Tezanos, los socialistas estarían 10 puntos por encima del Partido Popular, con 32,6% de los votos. El PP convencería al 22,4% de los votantes, Vox se haría con el 18,8%, Sumar con el 7,1% y Podemos con un 4%. Esta encuesta se realizó las 2 primeras semanas de noviembre, coincidiendo con la publicación del informe de la UCO sobre el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y su relación con Koldo García, también con el juicio del fiscal general del Estado en el Supremo y la crisis de gobierno tras la ruptura con Junts. Pero para el CIS de Tezanos, ninguna de esas polémicas ha influido en los votos para el PSOE, aunque ahora la ventaja se reduce de 15 a 10 puntos. Juan Francisco Pérez Llorca ha formalizado hoy su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana sin tener del todo cerrado su acuerdo de investidura con Vox. Dice que no tiene ninguna duda de que se acordará su investidura en los próximos días con los del partido de Santiago Abascal. Sin embargo, fuentes de Vox avanzaron que escucharán su discurso de investidura antes de darle un sí definitivo. Pérez Llorca ha asegurado hoy el apoyo a su candidatura de la alcaldesa valenciana María José Catalá y también del resto de poderes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Que más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, hay un sentido de la responsabilidad en afrontar esa reconstrucción y con esa voluntad se presenta esta investidura. No tengo ninguna duda de que podremos llegar a un acuerdo porque hasta ahora los dos partidos hemos demostrado responsabilidad y hemos entendido la coyuntura actual. Y en la página internacional, nuevo ataque de Rusia a Ucrania, esta vez en el oeste del país, causando hasta 25 muertes. Ha ocurrido en distintas localidades en las que Rusia habría lanzado hasta 470 drones y 48 misiles. El impacto habría tenido lugar en edificios de vivienda, como suele ser habitual, causando también bajas en la red eléctrica. Ha sido cerca de la frontera con Polonia y con Rumanía. Allí se han visto obligados a desplegar sus cazas. Y el presidente norteamericano Donald Trump estaba en pleno agasajo del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman Al Saud en Washington cuando ha pasado algo bastante singular. Andaba Trump felicitando al representante de la monarquía saudí por cómo maneja el respeto a los derechos humanos. Pero como el periodismo es distinto en Estados Unidos que en España, por ejemplo, una periodista le ha preguntado, oiga, pero entonces, ¿qué opina usted del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Arabia Saudí? Y Trump pues, se ha despachado el asunto diciendo, son cosas que pasan.
Bin Salman ha hecho un trabajo fenomenal. Hablas de alguien que era extremadamente polémico. Había mucha gente que no le gustaba a ese caballero del que estás hablando. Tanto si te gustaba como si no, estas cosas ocurren. Pero él no sabía nada de esto, y podemos dejarlo ahí. No tienes por qué humillar a nuestro invitado así. Y aquí en España la esperanza de vida ha vuelto a batir récord. Un español vive hoy de media hasta los 84 años, 86 si es mujer. La esperanza de vida crece año tras año y ya está al nivel de Japón, Corea del Sur, Andorra o Suiza. Esto es una gran noticia, pero también supone un gran reto. La población envejece y la pirámide poblacional se va reduciendo en la base con una natalidad que sigue a la baja. La diferencia entre nacimientos y defunciones es la tercera más negativa desde 1941. Y el ambiente invernal nos tiene preparado un inminente zarpazo, consecuencia del que la nieve va a llegar hasta cerca del mar en algunos lugares y las temperaturas máximas se van a hundir. Las máximas se van a quedar por debajo de los 10 grados en gran parte de la península, incluso por debajo de los 5 grados en zonas del interior. Por su parte, la nieve se va a dar en cotas bajas. De hecho, podría llegar a verse incluso algún que otro copo a menos de 400 metros de altitud, especialmente en el Cantábrico Oriental. Bueno, y por fin podemos celebrar lo de las víctimas de la enfermedad ELA, ¿no? Así es, y también tenemos que celebrar que por primera vez desde hace mucho tiempo todos los diputados presentes en el hemiciclo han votado en la misma dirección, a favor de este decreto que aprueba la dotación presupuestaria de la ley ELA. Ya saben que se aprobó hace un año, pero el dinero, las ayudas no llegaban todavía a los enfermos. A partir de ahora, todos los pacientes de esta cruel enfermedad recibirán, en algunos de los casos, los más graves, 10.000 euros mensuales y atención 24 horas. Hoy todos los presentes han querido celebrarlo y han ensalzado lo que dicen que es un triunfo de una sociedad civil ejemplar. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que quieran continuar con la señal del Toro Televisión. Ya saben, a continuación en Dos Continentes. Hasta mañana.